Ok, ya tengo aquí el famoso café de caca. Huele mojonoso, huele a excremento. Qué curioso es que la gente pague cientos de dólares por tomar caca. Provechito, saludcita. Amigos, amigas, nos encontramos en Bali. Bali, Indonesia. Qué precioso sitio, demasiada naturaleza. Uno de los destinos más sonados en todo el mundo en la actualidad. Y la aventura de hoy va a estar buena. Vamos a ir a conocer la famosa cueva del elefante. Probaremos también el curioso café de caca. Algo de información útil. Población actual de Bali, alrededor de 4.4 millones de personas. Religión predominante, el hinduismo. Que comience este tremendo aventurón cultural y cacoso. Vamos a darle. Llegamos a Goa Gaya, la cueva del elefante. A ver, este sitio es sumamente popular y mucha gente viene nada más por la foto para el Insta. Está en todos lados, en todas las reseñas de Bali, pero sinceramente sí es un sitio muy interesante y que vale mucho la pena ver. Pues nos habla de la mezcla religiosa y de lo inciertos que pueden llegar a ser muchos de estos datos por falta de recopilación histórica, pues su redescubrimiento, llamémosle, es relativamente reciente. Verán, se cree que esta cueva, la hoy en día llamada Cueva del Elefante, fue hecha por ahí del siglo XI como un simple centro de meditación. Eventualmente se convirtió en un templo hinduista y hoy en día también tiene mucha connotación budista. Esto nos narra la llegada de diferentes religiones al territorio. Y si bien sus orígenes son inciertos, nadie ha descubierto como tal la razón innegable, hay muchas creencias de por qué se le conoce como la Cueva del Elefante. Una de ellas, y de hecho es la más popular, es porque la cara que vemos retratada en la entrada se podría confundir con un elefante. Pero otras versiones nos dicen que de hecho esa cara es una representación de Rangda, que es, chéquense esto, está un tanto perturbador, uno de los demonios de las creencias de Bali, conocida como la viuda que se come niños y que lidera un ejército de brujas malvadas. ¿Qué tal, De hecho también se dice que los adornos que vemos a su alrededor son como rostros de demonios que penumbran por ahí. Aunque ojo, repito, hay muchas versiones. Otra de ellas nos dice que es la cueva del elefante porque adentro fue encontrada una figura de Ganesha, la deidad elefante del hinduismo. De hecho también tenemos otra Ganesha por acá. Y la tercera versión con cierto fundamento es porque se narra que el río Petanu, que está aquí junto, solía llamarse el río elefante y fue redescubierta por ahí del año 1920 por un grupo de investigadores holandeses. Ese término siempre me llama mucho la atención, ¿no? Como a lo largo de la historia, hasta que no llegó un investigador europeo, no se dice que fue redescubierto. Y el resto de las cosas, como la fuente y la piscina, fueron redescubiertas por ahí del año 1950. En las fuentes de la cueva hay estatuas de 7 mujeres que representan los 7 ríos sagrados de la India. Esto lo platicamos cuando estuvimos viajando por Varanasi, no sé si recuerden de las aguas sagradas que echan allá los cuerpos. Es muy interesante, pero bueno, la ideología local es que cada una de estas estatuas echa aguas para diferentes propósitos: salud, fertilidad. Esta de aquí me parece, con riesgo de equivocarme, que es la de fertilidad. Entonces vamos a ver, vamos a agarrar, ahí está. Agárrese quien pueda, que ahí les van los gemelitos, los trillizos. Y bueno, a pesar de ser 7 estatuas, solamente 6 permanecen en pie. Una fue destruida en un terremoto y bueno, a través de los años, que está representada aquí. Wow, vean aquí a mi carnal Coman, se llama. Su serpiente se llama Coco. ¡Qué personaje, Y bueno, ahora sí ha llegado la hora de probar el famoso café de caca. Así es, el café de excremento, de mojones, de popó, como quieran llamarle, que curiosamente puede llegar a ser el café más caro del mundo. Y a ver, tal vez muchos ya hayan escuchado de estos, tal vez para otros esto sea información completamente nueva, así que trataré de explicarlo desde raíz. El famoso café de caca, o bien café de civeta, se dice que es originario de Indonesia, pero por supuesto que hay muchas versiones de esto. Aquí
aquí en Bali se dicen que se originó en la región, aunque también se produce mucho en las islas de Java y de Sumatra, y fuera del país también se produce mucho en Vietnam y Filipinas. Este café es tan especial que puede llegar a costar más de $1,200 el kilo, aunque el que venden, por ejemplo, en esta granja que hemos venido a visitar, cuesta alrededor de $250 el kilo. A ver, aún así es un buen dinero, ¿verdad? Es mucha lana. ¿Y por qué es tan especial? ¿Por qué es tan costoso? Pues básicamente porque es muy difícil de producir. Cómo funciona es que el animal, que se llama civeta, que es como un felino, como una mangosta, un traviesillo ahí, que es originario de las regiones tropicales de Asia y también de África. Va el animalito, se trepa en los árboles de café e ingiere café rojo. Y luego el carnal come tanto que procede a evacuar unos mojones, que son muchos granitos de café. Y luego esta caca, básicamente, pues la desmoronan y quedan muchos granitos de café. Ese café luego lo pelan, lo muelen y pues listo. Ese es el famoso y carísimo café de civeta. Está bien loco, sobre todo pensar en el proceso de las granjas, que hay que decirlo, hay que mencionarlo, en muchos escenarios el proceso de producción puede ser muy cruel. Tienen allá las civetitas, las atragantan de café, las ponen a cagar, caga más, porque naturalmente una civeta caga aproximadamente un mojón o máximo 2 mojones si es muy cagona al día. Entonces hagan cuentas cuántas civetas, cuántos animalitos necesitas para producir 1 kilo, tan solo una taza de café. En esta granja que estamos visitando dicen que lo producen de una manera muy ética, que solamente producen 15 kilos cada mes y que las civetas, los animales que tienen ahí para que los veas, los tienen en jaulas nada más 2 semanas. Eso dicen, ve tú a saber. Y que el resto del café lo adquieren comprándolo de granjeros de la zona o bien recolectando los mojones ellos, que no es para nada una misión fácil. Se estima que la población de los animalitos cagones de café, de las civetas, hoy en día es de alrededor de 500 en la región de Bali. Solamente 500 animalitos, más los que existen en las granjas. Entonces sí, habrá granjeros muy avariciosos que quieren ganar mucho dinero y que recurren a métodos pues igual y no tan chidos, pero aparentemente en este tipo de granjas que producen poquito café es de una manera muy ética y por eso es que también puede llegar a costar muchísimo dinero. Pues venga, ahora sí a probar la caca. Nunca pensé decir eso, ¿no? Pagar cientos de dólares por ingerir caca. Ahorré mucho dinerito, ahora sí me voy a dar mi lujo tan soñado de tomar caca. Vaya, qué perturbador, pero a la vez qué exótico. Pues bueno, ya nos sentamos, ya nos trajeron el café de caca. Y a ver, no es tan caro como yo creí inicialmente. Cada taza, al menos en este sitio, te la venden en 50,000 rupias, que pues, son algo así como $2-3. Eso cuesta cualquier café, por ejemplo, en Suiza. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Suiza a hacer el reportaje del país más caro del mundo? Eso cuesta un café estándar ahí. Entonces miren que para hacer el café más caro del mundo se me hace un precio más que accesible, más que aceptable. El aroma, pues miren, diré que sí huele un poco mojonoso, pero tal vez es mi mente jugándome juegos porque ya vi cómo se ven las cacas, ¿no? Cómo se ven los trozos de mojones. Entonces tal vez todo es como mi mente sugestionándome. Pero sí huele fuerte. Vamos a ver qué tal la prueba. El café más caro del mundo, salido del anito de un animal. A ver, obviamente este es sin azúcar, este es así como va. Diré que sí sabe muy fuerte. Sí, pesado, como que incluso un poquito amargo, no sé, así yo lo definiría. Y tiene como cierta esencia a tierra, como a campo, de verdad, me huele mucho como a lluvia. Cuando pasa, sí se siente como espeso, al menos esta preparación. Sí apetezco un buen trago de agua después de esto y diré que sabe también ligeramente afrutado. Eso es parte de lo especial de este café, ¿no? Que suponiendo que sí es natural, ¿no? De los bosques, pues te vas a ver también a las frutas y las cosas que comió el animal. Entonces, wow, qué curioso. Pero está muy rico, la verdad está muy sabroso. Y sobre todo me parece muy bizarro imaginarme quién fue el primer carnal en descubrir esto. O sea, quién se puso a chismosear las cacas del animal
así de, qué chistosita caquita, a ver a qué saben. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso, no? Llegó a su casa. Mamá, me comí la caca de este animal y sabe bien rica. La mamá le dijo, mijito, ¿qué te pasa? ¿Qué andas probando caca de los animales ahí? La de chambear no te la sabes, mijo. Pero irónicamente, el carnal curioso come caca acabó descubriendo un negocio que es altamente redituable y que hoy en día se exporta, pues, a muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué tal? Muy interesante. Jamás creí decir esto, pero muy rica esta caca, muy sabroso este excremento y me declaro fan del mojón, ¿ok? Está muy sabroso el café de caca. ¿Habían escuchado de esto? ¿Lo habían tomado? Comenten aquí abajo igual, por favor, si quieren añadir información o lo que sea. Los leo aquí. Que se arme el debate sobre el café de caca. Oigan, y sí que Bali tiene unos sitios, pero bellos. Esto explica por qué es tan turístico y por qué es que ha estado sonando tanto internacionalmente en los últimos años. Este es el volcán Batur, a un costado el lago de Batur. Y sí que está muy paradisíaco, no sé, el simple hecho de poder sentarte aquí, echar un traguito. Sí explican por qué es que Bali está tan sonado, está recibiendo tanta atención. Y esperamos que siga teniendo ese crecimiento y que no afecte a largo plazo a los locales, como ha pasado en otros sitios. Pues amigos, amigas, con esto concluimos este videazo. Mucho aprendizaje, mucha caca que hemos comido. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, un deleite, un placer. Suscríbanse para no perderse los videos que se vienen, que ya saben que en este canal las aventuras épicas nunca faltan. Nos vemos, un placer, un deleite. Como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós.